la afectación que COVID ha tenido en relación a poblaciones indígenas. Dentro de la vigilancia epidemiológica y para el efecto de toma de decisiones o interacción de cómo se deben de llevar a cabo intervenciones y lógicamente recomendaciones a otras dependencias del gobierno federal, como también a las diferentes entidades federativas y municipios, se hacen análisis de grupos para en su momento identificar si pudiera estar habiendo algún problema específico en cada uno de ellos. Por eso, por ejemplo, presentamos panoramas enfocados a los profesionales de la salud, como un grupo como tal. Se tienen también en su momento panoramas enfocados a personas de mayores de edad, personas de la tercera edad, porque también en su momento se consideran como un grupo como tal. Se tiene también un enfoque o un análisis hacia las mujeres embarazadas, puérperas y cómo estas están teniendo en su momento las afectaciones por COVID. Entonces el día de hoy vamos a revisar poblaciones indígenas, que es un producto también que se realiza, se actualiza cada 15 días y de hecho es un producto que se está compartiendo y operacionalizando precisamente con el INPI. Se han trabajado, de hecho, muchas intervenciones y muchos productos de comunicación de riesgo de manera específica para estas poblaciones, y el análisis que se hace tiene precisamente esos objetivos. Aquí podemos ver en este gráfico el total de casos que han sido identificados en poblaciones indígenas. ¿Cómo se identifican que es una población indígena? Como ustedes saben, cuando se llena un estudio epidemiológico, que es el que precisamente se requiere cuando se clasifica a un caso sospechoso, se hacen toda una serie de preguntas, desde los datos personales del paciente que en ese momento demanda la atención, los signos y los síntomas, en su momento la evolución que ha tenido hasta ese momento la persona, y una de varias preguntas o de muchas preguntas que integran el estudio epidemiológico es precisamente si la persona se reconoce como indígena. Por lo tanto, si la persona responde que sí o ella afirma reconocerse como indígena, entonces así es registrado en el estudio epidemiológico, ¿no? Comento esta fuente para que ustedes sepan que el número que en su momento se presenta y los números que vamos a presentar están relacionados precisamente a un grupo poblacional que al momento de realizarles el estudio epidemiológico así se autoidentificaron como población indígena. Son entonces 8.563 los casos confirmados por laboratorio en este grupo poblacional, en este grupo de personas que se reconocieron como indígenas al momento que demandaron la atención médica, y aquí podemos ver cómo se encuentran distribuidas en las diferentes entidades federativas. Nosotros sabemos también que hay entidades federativas que lógicamente concentran una mayor cantidad de este grupo poblacional, por lo tanto, y así como lo hemos comentado en otros grupos poblacionales, como por ejemplo hemos dicho que la mayor cantidad de personas residen en la Ciudad de México o el Estado de México, y por lo tanto eso no nos debería llamar la atención que precisamente sean los estados que en su momento concentren la mayor cantidad de casos confirmados. Bueno, aquí tenemos precisamente a Yucatán y a Oaxaca como los estados que en su momento han presentado, incluido también San Luis Potosí, digamos una mayor cantidad de casos confirmados. Esto igualmente está relacionado por este efecto que se da al momento de la vigilancia y la atención médica, de que tenemos lógicamente mayor población de estos grupos en estas entidades federativas, pero de todas maneras podemos ver cómo prácticamente la totalidad de las entidades federativas, aunque en menos cantidades lógicamente, ha identificado población indígena afectada por COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución por grupos quinquenales, es decir, por edad de las personas que han enfermado. Esto es el total para cada uno de estos grupos, y vemos que tienen una distribución prácticamente similar a la población general, es decir, las mayores cantidades de personas que han enfermado para efectos de sus grupos de edad están precisamente entre los 35 y 49 años, es lo que hemos visto en la población en general, es decir, adultos jóvenes en edad productiva son los que mayormente han enfermado de COVID-19, así también para efecto de la proporción entre hombres y mujeres. Vemos en la población general, siempre hemos estado hablando de entre un 57-58% de afectación al grupo de hombres, y aquí también lo vemos representado de manera similar para la población indígena.
Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos por estado, es decir, si fueron casos confirmados o casos descartados. Es un poco lo que vemos en el escenario nacional, siempre en la primera diapositiva. Es decir, no todas las personas en su momento de este grupo han sido positivas a la enfermedad. De hecho, lo que podemos ver en la parte inferior, cuando vemos los confirmados, que es la columna transversa del medio, y también cuando vemos los casos que han salido negativos, que es la columna morada en la parte inferior, pues prácticamente vemos aquí también como lo más cercano al 50%, es decir, mitad positivos, mitad negativos, aunque en este caso sí tenemos una ligera proporción de casos positivos que pudieran entonces llevar este porcentaje de positividad que también siempre estamos calculando a un 51-52%, y se tiene en el nominal, en la base de datos, 726 personas que todavía no tienen un resultado de laboratorio, pero podemos ver que este es un número bastante bajo en relación a todas las personas que ya han podido ser emitido un resultado de laboratorio, y de los cuales se desprenden los 8.563 que conocemos como casos confirmados. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, aquí vemos ahora la distribución por tipo de paciente. Estamos hablando de ambulatorios, donde normalmente se encuentra en el grupo de personas que desarrollan sintomatología leve, en comparación con los casos hospitalizados, que quiere decir que presentaron algún signo de alarma o ya algún dato de enfermedad grave. Y aquí podemos ver que este grupo representa el 34% de todos los casos, y los ambulatorios el 66%. Podemos verlos también a su vez distribuidos por los grupos de edad quinquenales. Y entonces aquí podemos ver un poco esta diferencia, más allá de cuáles son los grupos en totalidad, como ya los vimos en diapositiva previa, de que fueron afectados. Aquí podemos ver que los casos ambulatorios precisamente representan, o en su gran mayoría están en estos adultos jóvenes en edad de trabajo, en edad de ocupación, son la gran cantidad, pero cuando vemos los casos hospitalizados, vemos como las barras de color rojo oscuro se desplazan hacia la derecha, lo cual también es una situación que hemos estado viendo en la población general, en donde cuando vemos al incremento de mayor edad, y sabiendo que los mayores de 60 años tienen mayor riesgo precisamente de padecer enfermedad grave, pues entonces justo vemos que las mayores barras que concentran estos casos están precisamente en las edades de 55, de 60 a 64, de 65 a 69, para efectos también de esta población. Entonces vemos de alguna manera que esta afectación para efectos del grupo de edad la vemos también presente, más sin embargo de manera similar a la población general. Veamos la siguiente. Aquí tenemos el grupo de lamentables defunciones. También en la población indígena han ocurrido defunciones, son 1.249 las que se han confirmado hasta el momento con una prueba positiva virus SARS-CoV-2, y también podemos identificar y encontrar toda la distribución que se da en cada una de las entidades federativas. Tenemos a Yucatán y a Oaxaca encabezando la mayor cantidad de defunciones ocurridas. Veamos la siguiente, es ya la penúltima. Aquí tenemos la distribución por grupo de edad quinquenal, precisamente del total de las defunciones, y volvemos a ver nuevamente lo que ya hemos evidenciado también en la población general, en la medida que se va incrementando la edad, sobre todo a partir de los 60 años en adelante, o entre los 60 y 69, es donde encontraríamos las mayores alturas de estas barras que en su momento representan y concentran a la población, en este caso indígena, para estos grupos de edad, no así en las poblaciones más jóvenes. 65%, que es también algo que hemos visto en la población general, que la mayor cantidad de defunciones han sido hombres. Aquí también lo volvemos nuevamente a ver, 65% de las lamentables defunciones hasta el momento han sido también hombres.
Veamos la siguiente, me parece que es ya la última. Y lo que vemos es precisamente también la comorbilidad o factores de riesgo que en su momento están presentes en esta población. Vean ustedes cómo las tres primeras que en su momento se encuentran en la población en general también están asociadas con un porcentaje importante o elevado en estas poblaciones. Sin embargo, aquí destacamos que más bien las comorbilidades como hipertensión y diabetes son las que están a la cabeza, sabiendo que la obesidad y el sobrepeso son las que han tenido primeros lugares en la población en general. Aquí está en un tercer lugar con un 26%, siendo la hipertensión y la diabetes nuevamente las dos principales comorbilidades, por lo menos que se han encontrado asociadas en frecuencia a la totalidad de las defunciones. Sin embargo, vemos también, y en porcentajes bastante similares a los de la población en general, que también está el EPOC, está el tabaquismo, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad cardiovascular, el asma, la inmunosupresión, y prácticamente aquí sí no se ha identificado, es decir, no ha llegado al 1%, aunque sí ha habido defunciones asociadas a VIH-Sida, pero de seguro están entre el 0.4, 0.5, por eso no llegan a representar aunque sea 1%, pero sí están presentes en estas 1.249 defunciones hasta el momento ocurridas.